Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio de San Marcos que la Iglesia nos propone, en plenos anuncios de la pasión que va haciendo, va mostrando las exigencias de la vocación apostólica, que pues tiene que vivirse de veras, que no vale con aparentar que uno siga a Jesucristo, sino que el seguimiento de Cristo tiene que ser real. Y dice así el Señor, dice: todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado en la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Buenas las almas, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Es un evangelio curioso, donde muestra esta exigencia doble, o sea, tiene como dos escenarios, yo diría, distintos. El primero de ellos es la caridad con los discípulos, que es bonito, ¿no? Cuando dice: todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa, ¿no? Es como, igual que uno es vinculado a Cristo en la misión, es vinculado a Cristo en la caridad que se hace sobre él, ¿no? De hecho, a mí este texto me recuerda mucho a cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y enfermo y viniste a verme, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me acogiste, etcétera, ¿no? Porque ahí se habla de las obras de caridad, de ese gran protocolo que decía el Papa Francisco, desde el punto de vista del que ejerce la obra de caridad. Pero aquí es como hacer caer en la cuenta al discípulo de Cristo, que por ser discípulo de Cristo queda vinculado a el amor que se ejerce a Cristo. De tal manera que el que te debe beber un vaso de agua por el hecho de ser discípulo de Cristo no quedará sin recompensa. O sea, en ese tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, pues entras también tú como un medio por el cual la persona puede ejercer una obra de caridad a favor de Cristo. Y cuando le digan: ¿y cuándo te vimos con hambre o con sed y te socorrimos? Dirá: pues cuando lo hiciste con este mi humilde hermano, que es discípulo mío, conmigo lo hiciste, ¿no? Y a mí me parece muy bonito la fuerza de la vinculación. Es que esto no lo pensamos muchas veces, pero la misión del discípulo no es hacer una gincana cuyo premio lo da Cristo, o hacer una misión, un trabajo para agradar a un jefe que es Cristo, sino que la misión es la vinculación existencial con Cristo, de tal manera que el misionero es prolongación de Cristo. Cristo actúa en el misionero y por tanto Cristo también es socorrido en el misionero, en el discípulo, ¿no? El que os dé de beber un vaso de agua porque sois mis discípulos no quedará sin recompensa, ¿no? Precioso. Y luego ya se centra esto del escándalo, que es un tema que a Jesús
como que en el Evangelio le preocupa mucho, ¿no? Porque Jesús hace ver en el Evangelio que hay un tipo de personas que son los inocentes, los sencillos, los pequeños, los niños, los ingenuos, ¿no? Son los inocentes. Y estos inocentes como que recuerdan un poco el estado original en el paraíso antes de cometer el pecado original, ¿no? Esta inocencia es a la que Jesús se refiere cuando habla de los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, o si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? De hecho, en el Evangelio de San Mateo esa palabra une todos los aspectos, ¿no? Si os decís como niños, hay del que escandaliza a uno de estos pequeños, ¿no? O cuando Jesús, por ejemplo, en el capítulo 11 de San Mateo dice: te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendido y se has revelado a la gente sencilla, a la gente pequeña, ¿no? O sea, hay claramente una como identificación entre Cristo y los pequeños, Cristo y los sencillos, ¿no? De hecho, en la pasión de Jesús se ve esa inocencia de Cristo que no tiene experiencia del mal, y por eso, ante la bofetada del creador del sumo sacerdote, Jesús se queda sorprendido y dice: oye, si faltaba hablar, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? O sea, no es capaz de entender que haya alguien que tenga un estado tan corrupto que eso le lleve a pegar a Jesús, ¿no? No lo entiende, le cuesta entenderlo. Porque Jesús se identifica con los sencillos, y por eso todo este tema del escándalo le es muy importante, ¿no? Porque el escándalo es la actitud de los sabios que hacen que el resto de la gente se tropiece, ¿no? De hecho, escándalon en griego es piedra de tropiezo. Entonces, el escándalo es aquello que me hace tropezar, aquello que me hace tambalearme, aquello que me hace caer. Y por eso a Jesús le molesta el escándalo a los sencillos, el escándalo a los pequeños. O sea, el escándalo no puede ser. Que es verdad que la gente no debería estar como cotillando todo el rato sobre la actitud o los temas del vecino. Eso es verdad. Pero también es verdad que tú no debes dar ocasión al prójimo a que tropiece por tu ejemplo, ¿no? Y por eso dice: el que escandalice a uno de estos más pequeños, de estos pequeños que creen. Fijaos, yo este evangelio creo que pocas veces me lo he tratado de imaginar, ¿no? Porque me duele mucho, ¿no? Dice: el que escandalice, ¿no? A uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echen al mar. Y esto es una burrada. A Jonás lo echaron al mar cuando fue piedra de tropiezo para el resto de la tripulación, ¿no? Pero allí es que le pongan una piedra de molino de esas que mueven los asnos y lo echen al mar, ¿no? Es brutal, ¿no? Al que escandalice uno de estos mis humildes hermanos, ¿no? Más pequeños, ¿no? Bien, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, a la gente pequeña. A estos pequeños que creen, se las has revelado a la gente pequeña, a la gente sencilla. Estos pequeños que creen tienen una fe muy inocente, muy sencilla, muy naif, en donde hay poca doblez, o como si dijésemos, hay poca experiencia de lo que es el pecado, ¿no? Y por eso, ver el pecado en los que tendrían que ser los modelos, les lleva a caer, bueno, pues en el pecado, a tropezarse, a escandalizarse. Escandalizarse no es decir: hola, qué horror lo que ha hecho. No, es tropezarse, es acabar equivocando como la meta, ¿no? Es acabar tropezándose, ¿no? Y dice: oye, ojo con hacer tropezar a los pequeños, con hacer tropezar a los humildes, ¿no? Porque si conocéis la verdad es para que vuestra luz, la luz del que conoce la verdad, ilumine a todos aquellos que lo necesitan, ¿no? Entonces, no puede ser que el que se acerque a ti contemplando lo que dices y cómo vives, acabe cayendo en el escándalo de generar él mismo una doble vida. Entonces, que tu vida sea un testimonio, un ejemplo de una fe que abraza la realidad, ¿no? Entonces, hay del que escandalice, que le pongan una piedra de molino y lo echen al mar. Y dice: pero
Esto es una salvajada, ¿no? O sea, es que lo quiten del todo, ¿no? Y entonces aparece como estos ejemplos, ¿no? Que son muy fuertes, ¿no? Dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Sácatelo. O sea, son tres miembros no superfluos o que no sirven para nada. No. Es un tema gordo. O sea, que son el ojo, la mano y el pie. Y viene a decir, si esto entorpece tu relación con el Señor, si esto te va a llevar a pecar, córtatelo. Si tu ojo te hace caer, córtatelo, sácatelo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Es esta radicalidad de Jesucristo que viene a decir, no permitas que una manzana podrida pudra todas las demás. No permitas que tu ojo acabe haciendo tropezar todo lo que tú eres. El otro día que leíamos la carta de Santiago cuando habla de los miembros del cuerpo y especialmente la lengua, hace ver cómo una chispa de fuego es capaz de hacer prender toda la madera. Dice la lengua, qué pequeña es, y sin embargo, cuánto mal puede hacer, cuánta oscuridad puede introducir en una persona, ¿no? Y cuánta oscuridad puede, o cuánto dolor puede provocar alrededor, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Jesús es, todo lo que tienes, esto nos vendría muy bien haberlo escuchado justo antes de la pandemia, todo lo que tienes, material, temporal, humano, espiritual, está puesto al servicio de tu redención. De tal manera que tus dos manos están puestas para que puedas trabajar en el mundo. Pero si una mano tuya va a hacerte caer, córtala. Tus pies están puestos para que camines por las sendas del mundo y puedas llegar lejos. Pero si un pie te va a hacer caer, córtatelo. Y el ojo igual. Más va a entrar tuerto en el reino de los cielos que con los ojos será arrojado en la gehenna del fuego, o con las manos será arrojado en la gehenna del fuego, o con los dos pies será arrojado en la gehenna del fuego. Me hace mucha gracia con qué lógica Jesús va razonando. Esto es una lógica aplastante, ¿no? Hay animales que seccionan su cuerpo para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestra meta es lo espiritual, cuando nuestra meta es la vida eterna, por alcanzar la vida eterna uno tiene que estar dispuesto a hipotecar todo lo que tenga que hipotecar, ¿no? Y también nuestro cuerpo, e incluso nuestra vida humana, ¿no? Todo por alcanzar esa meta que es la vida eterna, la vida del reino de los cielos, ¿no? Entonces, más te vale entrar con los dos pies, con un solo ojo y con una sola mano y con un solo pie, en la vida, que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Si tu pie es ocasión de pecado que recuerda el escándalo, ¿no? Ocasión de pecado, escándalo, ¿no? Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Más vale entrar en el reino de Dios, dice reino de Dios, dice la vida y la vida, ¿no? La vida o el reino de Dios, que es un sinónimo, ¿no? Porque el reino de Dios es la vida eterna, la vida con mayúsculas, la vida en plenitud, ¿no? Entonces, no permitas que por pretender conservar cosas temporales acabes perdiendo las eternas. Y esto que me parece que es clave. Cuando fue toda la pandemia, y a veces veía que que las parroquias, que las iglesias, que las diócesis, que la iglesia en general luchaba por preservar y pretender defender la vida temporal, yo pensaba, nos estamos equivocando, porque lo que hay que defender es la vida eterna, y para defender lo eterno a veces hay que perder lo temporal. Somos hijos de una historia de mártires, y los mártires entienden que la vida temporal está puesta al servicio de la vida eterna, y que si tengo que perder la vida temporal para alcanzar la vida eterna, pues la pierdo, ¿no? Porque merece la pena perder la vida para ganarla, porque Jesús también lo dice así con claridad en el Evangelio. Por eso, bueno, pues más vale entrar mutilado en el reino de los cielos que con todos nuestros miembros ser arrojados a la gehenna del fuego, ¿no? Dice, a la gehenna donde su gusano
no muere, está citando Isaías, su gusano no muere y el fuego no se apaga, ¿no? Y es como una continua experiencia de purificación, dolor, pecado, ¿no? Continuo, como para hacer ver que no es un final de etapa, sino que uno está en una sensación infinitamente eterna, dolorosísima, ¿no? Y luego ya hace todo este juego de la sal, que en el fondo es muy parecido al capítulo 5 de San Mateo, ¿no? Donde Jesús, después de poner lo que son las bienaventuranzas, expresa cómo el cristiano es la sal del mundo, y como sal del mundo no puede permitir que su sabor quede desazonado, ¿no? Porque si la sal se desvirtúa, no hay con qué salarla, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es, no, tú no puedes permitirte, mejor dicho, perder el vigor de Cristo. O sea, Cristo se vincula a ti, Cristo se identifica contigo, Cristo se derrama en ti, y tú no puedes perder ese vigor cristiano, ese vigor de Cristo, ¿no? Esa capacidad de generar vida, esa capacidad de picar y sazonar, ¿no? Esa capacidad de conservar, esa capacidad de matar como lo malo, las hierbas malas con la sal, ¿no? O sea, la sal tiene una potencia impresionante, pero si la sal se desvirtúa, toda la potencia de la sal desaparece, porque la sal tiene potencia en cuanto que está con la virtud sazonadora, pero si pierde esa virtud, si se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Entonces es como un tirón de orejas al cristiano, como diciendo, oye, no acabes perdiendo el vigor, ¿no? Porque si pierdes el vigor, Dios no puede actuar a través de ti. Dios no puede actuar a través de ti, ¿no? Entonces, dice, tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Este final, yo no entiendo muy bien qué tiene que ver, ¿no? El tener sal en vosotros y paz unos con otros, ¿no? Es como la paz y la sal, capacidad, virtud de Jesucristo, presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo, y que genera paz, puede ser, no sabemos, ¿no? Pero en el fondo es, sé lo que tienes que ser, ¿no? No pierdas esa fuerza, ese vigor, porque si tú pierdes tu identidad de lo que eres, entonces sirves de escándalo para los más sencillos. ¿Por qué? Porque lo que parecía que daba esperanza, lo que parecía que era una vida, lo que parecía que era felicidad, lo que parecía que era una promesa, todo eso se viene abajo y se pierde. Entonces, que la sal pierda su sabor provoca el escándalo de los sencillos, que acabarán dejando también pues al Señor, porque la vida cristiana no tiene una potencia arrebatadora. Entonces sirves de escándalo, y si sirves de escándalo, pues más vale que te echen una piedra de molino al cuello y que te tiren al mar, ¿no? Es un evangelio, como digo, a mí me parece muy fuerte, ¿no? Porque es la radicalidad de Jesús, que viene a decir, oye, mira, esto de ser santo significa ser santo de veras, no son palabritas bonitas, ¿no? O sea, que ya estamos hartos de marear la perdiz, ¿no? Y claro, cuando yo escucho estas cosas, confieso que me revuelven un poco, porque pienso, bueno, ¿cuántos años llevas ya tú mareando la perdiz? Que sí, Señor, que haber sido fruto, pero de hecho no doy fruto, ¿no? Y entonces lo que viene a decir el Señor es, pues mira, estás escandalizando a los más sencillos. ¿Por qué? Porque te niegas a dar fruto, y porque te niegas a dar fruto, acabarán cayendo todos, y perdiendo como el gusto, la fuerza, la pasión por lo cristiano, porque no atrae lo cristiano, porque ha perdido todo el vigor, eso que es lo cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues no pierdas la fuerza del Evangelio, la fuerza de la vida nueva de Cristo. O sea, manteniendo esa amistad con Cristo, manteniendo esa intimidad con Cristo, es en el mundo lo que tienes que ser, discípulo de Cristo, que haga accesible a la gente el encuentro con el Señor. Que no sirvas tú de pantalla, de piedra de tropiezo, para que la gente al final acabe como no reconociendo o alejándose de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.